muy deteriorado, absolutamente deteriorado. Con el beneplácito de Cristina Fernández de Kirchner, que en lugar de bastardear, se suponía iba a acompañar para ordenar a la coalición de gobierno y dotarla de competitividad electoral de cara al futuro. A propósito de tener una hoja de ruta y mejorar las perspectivas. Y por supuesto revertir las expectativas, que no es poca cosa en términos económicos. Con una economía que se rige básicamente por el factor confianza, que es justamente lo que hoy no tiene. Entonces, la verdad es que todo parece gusto a poco. Y no tiene que ver con los dotes, los atributos, el expertise o la formación de Silvina Batakis. Tiene que ver con todo lo que pasó antes. El choque de expectativas con realidad es muy grande. Porque se habló casi de un nuevo gobierno. Y lo que hay es solo un cambio acotado, circunscripto, limitado a un ministro de Economía. Que, insisto, con poco roce internacional, poca referencia externa, que parecería estar dando como señal central que aquí va a haber mucha más política en la gestión económica, menos tecnicismo, que lo que decía Cristina Fernández de Kirchner el sábado respecto a que el déficit fiscal no genera inflación va a ser un poco la hoja de ruta, por lo tanto que el cumplimiento con el fondo del acuerdo prácticamente está borrado de un plumazo, que va a haber una redefinición de ese acuerdo, justamente lo que Cristina pensaba. Trasciende que en el diálogo con el propio Alberto Fernández le dijo, Guzmán se fue porque él mismo sabía que no iba a poder cumplir su propio acuerdo con el fondo, que es lo que yo te dije hace 3 meses, le dijo Cristina. En cualquiera de los casos, para la Argentina lo que viene es más emisión, porque no hay posibilidad ni perspectiva de conseguir dólares afuera, ni financiarse en el exterior. Si hay más emisión, hay más presión por la demanda, por lo tanto hay probablemente en perspectiva retroalimentación de la inflación. Hoy PES trata de dar todas las señales opuestas, da a conocer que se reúne con la propia Batakis para mantener la hoja de ruta respecto al sendero de reducción de emisión monetaria que implica el acuerdo con el fondo y por lo tanto la idea de que se va a ir poniendo en caja el déficit fiscal, ese que ya estuvo en alza en mayo y que casi estuvo desbocado en junio. A propósito de que pese a que los ingresos crecen por arriba del 80% en términos nominales, es decir, por encima de la inflación, como los gastos crecen más todavía, en subsidios en particular, pero no solo en subsidios, hace que la manta corta sea más corta. Y el problema es que vos ya no tenés crédito ni siquiera doméstico para poder seguir pateando para adelante las cosas. Entonces, frente al no crédito externo, la imposibilidad de conseguir acá lo que venías consiguiendo, el gobierno parece cerrarse, volver a la tesis de, qué sé yo, entre otros Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Y la señal de Batakis es un poco eso. Conozco mucho el territorio, tengo el beneplácito de los gobernadores, hagamos política y que el ajuste lo haga otro. O sea, hasta el fin de semana había una perspectiva de que el gobierno iba a poner o iba a tomar cartas en el asunto en la ortodoxia económica. La reunión de Cristina con Melconian un poco generó esa perspectiva. Cristina después blanquea que en realidad el encuentro lo pide Melconian o, en todo caso, la Fundación Mediterránea, para la cual interactúa Melconian, que no fue pedido por ella, que en realidad hablaron porque ella se junta con todos, dijo Cristina, pero que no piensan igual y que no va a cambiar. Y es más, y después dijo, porque Melconian tiene una mirada muy parecida a la de Guzmán. Bueno, lo eyectó, lo tiró por la ventana. Pero Alberto Fernández en algún momento coqueteó con la idea de resistir. ¿Resistir qué? No hay resistencia en Alberto Fernández, porque no hay poder en Alberto Fernández, como tal. Es el presidente, no tiene el poder. La demostración más cabal fue lo que pasó el fin de semana. Lo ostenta, lo ejerce el Poder Ejecutivo, en particular Cristina Fernández de Kirchner, con mano muy férrea. Incluso desvirtuó lo que algunos en el peronismo veían como un salvoconducto, que era el ingreso de Massa para darle soporte político, si es que Massa lo podía garantizar, al nuevo equipo económico que se suponía tenía que tener nombres como Redrado, Peirano, Álvarez Agis, etcétera, todos los cuales dijeron que no. Porque, entre otras cosas, Cristina dijo, el Poder Ejecutivo no se comparte. Y tampoco lo comparte con Alberto Fernández, porque le pone ella las personas importantes en las áreas donde hay mucho presupuesto. En este contexto, insisto, de enorme incertidumbre,
Carla Ricciotti, perdón, me voy al encuentro con vos. Quinta de Olivos, Carla, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué está pasando allí? Paulino, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acaba de salir el helicóptero presidencial hacia la Casa Rosada, hacia Casa de Gobierno, obviamente con Alberto Fernández, con el presidente. Calculan más o menos que siempre este trayecto tarda unos 7, 8 minutos en llegar allí, así que en algunos minutitos nada más ya va a estar llegando a Casa Rosada. Recordemos que a las 5 se espera la jura de la nueva ministra de Economía, allí mismo en el Salón Blanco, en Casa Rosada, y el acto que está suspendido, al menos por ahora, que estaba previsto para las 18 horas. Pero confirmamos y repetimos, salió hace 2 minutos nada más el helicóptero presidencial rumbo a Casa de Gobierno con el presidente, obviamente, Alberto Fernández. Impecable, Carla. Volvemos, sos novedad cualquier, sos, mejor dicho, prioridad cualquier novedad desde allí. Bueno, Javi, a esta hora, sabemos, a las 4 de la tarde, finalmente el presidente en 45, casi 50 minutos, se reúne con Massa, Germán Martínez, y por lo tanto rubrica, pone la firma, estampa la firma y produce una foto política sin hablar en su despacho, reglamentando lo que se conoció, entre comillas, como el alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Bueno, ese encuentro que mencionás, Paulino, está en agenda, se va a concretar. Es una de las fotos políticas del día que esperaba el presidente desde la semana pasada, pero tenemos lo que es la invitación para el anuncio a las 5 de la tarde, que es la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. La invitación es a partir de las 4:30, se dan media hora de margen, y la asunción, la jura de Batakis, a las 5 en punto de la tarde. También a las 5 en punto va a ocurrir otra cosa que vos mencionaste, que es la reunión en la sede de UPCN, en el microcentro porteño, de la cúpula de la CGT para analizar la crisis económica. A todo esto hay que decir que a las 6 de la tarde habían cursado esta mañana, bien temprano, la invitación para un acto, esta mañana lo cursaron, que se suspendió casi en simultáneo que estaba lanzándose la invitación. Quiero pasársela al equipo de producción para que la compartamos al aire, porque es bien demostrativa de las cosas, las situaciones que se están generando en torno al propio gobierno en términos comunicacionales y que son verdaderamente un espanto. Así como ayer fue por Twitter con errores de ortografía. Tenemos el tuit de Gabriela Cerruti con el que se comunica la llegada de Batakis al gobierno, porque uno cree que todo el mundo sabe de todo y hay cosas que por ahí se pierden y está bueno, digamos... Esa es la invitación, Paulino, la que te mencioné recién. No, esta es la que yo le pasé a las 6 de la tarde, perdón. Perdón, esta es a las 6. Museo del Bicentenario, que era acto de promulgación de la ley de alivio. ¿Por qué? Porque acá había un acto donde iba a estar Massa, donde iba a estar Alberto Fernández, donde iba a estar el gabinete. Claro, supongo que la mejor cara no iba a poner Massa, más bien todo lo contrario, se siente un estafado el fin de semana, me da la impresión. Con lo cual, a las 6 de la tarde el presidente dijo, no, yo no hablo. Y aparte se corre de hablar. Y todo esto lo adelanta a las 4 de la tarde en su despacho. Supuestamente va Germán Martínez, insisto, y Massa. Y firma la promulgación. Tampoco hay mucho que festejar, porque con este nivel de aceleración en la remarcación y demás de cosas, va a quedar corto el alivio, entre comillas, que habían anticipado 6 meses para recategorizar a los monotributistas a partir de este mes de julio y también, en buena medida, para darle cierto aire a los autónomos que, de todas maneras, a partir de los 90.000 pesos por mes, pagan impuesto a las ganancias de ingreso. Un autónomo que gana más de 90.000 pesos por mes paga impuesto a las ganancias, así como lo escuchan. Aunque el que está en relación de dependencia lo hace a partir de los 333.000 pesos. ¿No? Cosa por esto. Sí. Bueno, este es el anuncio. Ahora, pongamos el tuit de Cerruti de anoche. Repitamos esta historia. No, el tuit de Cerruti cuando comunica la llegada de Silvina Batakis. En todo caso, Cerruti, cuando está mirando al río, es el sábado por la tarde, produce una foto, Cerruti. ¿La vieron? Están mirando al río, están en la costanera. Esta es la imagen, ¿no es cierto? Un país en el borde de un río. Sábado, invierno, Río, Buenos Aires, Argentina. La hace casi en simultáneo que Guzmán renuncia. Cristina hablaba en Ensenada. Más allá de eso, la portavoz comunica por Twitter, como el gobierno viene comunicando, la llegada de Silvina Batakis frente al Ministerio de Economía. Después, Cerruti convoca una conferencia de prensa.
9:54 p.m. La convoca para las 10:30, 11 de la noche. La suspende. Y la suspende junto al propio Mansur. Llegó el presidente a Casa Rosada. Esta es la imagen. Diego Leuen, ¿qué está pasando con los primeros movimientos? Con el presidente ya introduciéndose en la Casa Rosada. Exactamente, acaba de aterrizar en helicóptero proveniente de la Quinta de Olivos, se bajó solo, está pasando por aquí, por el frente, por Rivadavia, ahora va a pegar la vuelta y va a hacer su ingreso habitual a la Casa Rosada, por lo que tenemos de último momento de información. Solo está aquí adentro la vocera Gabriela Cerruti y también el ministro, el jefe de gabinete, Juan Mansur. Disculpen que estoy agitado, pero llegamos corriendo acá para poder tener la imagen. Bueno, ahí se mete adentro el presidente de la Nación. A las 17 horas va a ser la presentación como nueva ministra de Economía de Silvina Batakis en el Salón Blanco. Bueno, ahí ya ingresó entonces a Casa Rosada el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, impecable. Gracias, querido Diego. Sos prioridad, por supuesto, allí todo lo que está pasando en la atracción de la Casa Rosada. Bueno, primer eje, ni golpe de timón ni refundación. Segundo eje, por consecuencia, lo habíamos deslizado. Cristina toma la economía y evidentemente da la impresión que se aleja del mundo en términos de inversiones, capitales, etcétera. Lo que va hacia es una cerrazón, con la mirada puesta en la electoral. Prácticamente fue un acto de campaña el del sábado, se cantó por Cristina Presidenta, se habló de Cristina Presidenta, fue variopinto en la escenografía, fue casi una reconstrucción de Cristina respecto a la transversalidad histórica del kirchnerismo, donde estaban exponentes de la dirigencia gremial, estaban algunas organizaciones sociales, estaba el gobernador Kicillof, al que subió al escenario después de que se enteró, valga la pena decirlo, de la renuncia del propio Guzmán, donde Mario Seco habló de que la respeten casi a los gritos, porque sin ella no hubiera existido el Frente de Todos, el anfitrión, intendente de Ensenada. Y también Juan José Musi, el histórico intendente de Berazategui, que tiene un solo apellido como gobierno desde 1983, el de Musi. Juan José o Juan Patricio, el hijo. 40 años. Bueno, ciertamente, insisto, esta es la lógica política en la que transcurre, con toda la incertidumbre que contamos, la economía y la vida política argentina. Ahora, más allá de todo esto pasan cosas. Ejemplo de lo que está ocurriendo con la violencia, que no cesa, que crece. Crece la violencia y crece al mismo tiempo el nivel de muertos en distintos episodios de inseguridad. Y ya no solo es Rosario en que hemos puesto mucho el foco allí, es a lo largo y ancho del país y también en el conurbano. Me decía Alejandro Cancelari hace instantes que hubo una nueva muerte en San Martín, en la entrada de Puerta 8, donde se había vendido la droga adulterada. Que estamos frente a nuevos homicidios crecientes en el conurbano, también donde se batalla por el control del narcotráfico. Esta es una postal, una imagen de lo que ocurrió en un hospital domingo a las 2 de la tarde en Rosario. Ciudad que tiene un asesinato cada 31 horas, 138 crímenes en el primer semestre del año. El anterior récord había sido 2014, 135 asesinatos, retrocedieron 8 años. Tienen más muertos que algunos de los años anteriores, en solo 6 meses, Rosario. Y 2/3 partes de estos crímenes son fruto de el narcotráfico y son crímenes por encargo, con sicarios pagos que matan. Eso aparentemente habría ocurrido también el fin de semana con el asesinato de un joven de 25 años al que le disparan desde otra moto, iba en moto, le disparan desde otra moto, 7 disparos y terminan con su vida, 25 años, sin mediar nada. Lo que está acá atrás es el Hospital Centenario, 2 de la tarde, entraron a robar, golpean en el cráneo, etcétera. Estamos hablando de la muerte. Después, perdón, esto no termina en tragedia, pero sí hay una muerte de un sereno, a una empresa le entran a robar cerca de la autopista, Rosario-Santa Fe, y también termina falleciendo 48 horas después, es un sereno, un hombre de 69 años de edad. Todo esto es el clima. Pero además en este clima de violencia, miren lo que pasó en La Matanza. Un joven de 28 años fue asesinado de un disparo tras forcejear con uno de los delincuentes que intentaron robarle el auto. Sucedió a la altura de La Ferrer. Hecho en el que también resultó baleado su cómplice e integrante de la banda,
que según se supone, perdón, según se confirmó hace un ratito, también falleció. Y todo esto sucedió el viernes a las 2 de la madrugada, o sea, el sábado a las 2 de la madrugada. Avenida Antártida Argentina, al 6500. La Matanza. Joven de 28 años. El otro, integrante de la banda de delincuentes que también muere, tenía 27. Son vidas aquí y allá, en todos lados. Amén de lo que ha pasado en distintos lugares. Tuvimos esta mañana en Santiago del Estero que un adolescente roció a otro con alcohol en gel y lo prendió fuego. Terminaron internados, aparentemente está fuera de peligro. O lo que sucedió en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, donde agredieron, atacaron a una joven de 29 años que está internada y en grave estado hoy. También en una pelea entre adolescentes grandes, estudiantes universitarios. Bueno, así las cosas, esto que no desaparece, tampoco mejora, más bien empeora,